Seguimos con barbecho. Concepto de barbecho. El concepto es un tiempo de descanso del suelo, que puede ser más largo o más corto, ya vamos a ver. Con respecto al tipo de barbecho, yo lo que quiero acá, que ustedes diferencien lo que es un barbecho convencional, que el que dio Cristian, que es el barbecho que se utiliza en las operaciones preliminares, antes de las labores del suelo. Es un barbecho generalmente físico, se utiliza mucho el disco doble para entremezclar el material. Ese es un barbecho convencional. Y el barbecho químico pre-siembra directa. Eso es lo que quiero que diferencien bien. El barbecho convencional, que se utiliza en las operaciones de cultivo de laboreo de suelo convencionales, y el barbecho químico pre-siembra directa, que es también importante. Con respecto a los barbechos, hay barbechos muy largos, como en el caso de la agricultura neta sustentable, donde son barbechos de 4 o 6 meses. Es decir, que te desocupa una soja, un maíz en marzo, en abril, mayo, y tenés un cultivo después, recién tenés 4, 5, 6 meses hasta septiembre, octubre. Esos son barbechos largos en la agricultura neta. Generalmente en producción tenemos barbechos cortos, porque la siembra es lo que hablamos antes, la siembra de las pasturas normalmente en marzo o abril. Nosotros estamos desocupando con un cultivo antecesor en diciembre, a más tardar a mediados de enero, y tenemos 2 meses de barbecho. Son barbechos cortos, de 2 meses, 1 mes y medio o 2 meses. Los objetivos que persigue el barbecho es controlar malezas. Otro objetivo es reserva de agua en el perfil, es decir, que reserve agua en ese tiempo de descanso, haga una reserva de agua en el perfil del suelo. Y otro objetivo es que haga una descomposición e incorporación de la materia orgánica que quedó del cultivo antecesor, del rastrojo del cultivo antecesor, para que sea incorporada al suelo y llegue al último proceso de descomposición de la materia orgánica, que es la mineralización de la materia orgánica o humificación, que es la forma en que las raíces pueden absorber todos los nutrientes. Con respecto a esto, por ejemplo, acá tienen un barbecho convencional, cubierto o semicubierto, pero con laboreo del suelo convencional. Ustedes tengan en cuenta que en los campos que ustedes atiendan pueden tener potreros donde se hace labranza convencional o siembra directa, o potreros que se hace siembra directa, es decir, que van seleccionando. No todo el campo tiene que hacerse siembra directa, sino que a veces se estudia cada potrero, y a veces incluso se hace, por ejemplo, se pasa un cincel antes de la siembra directa y luego se hace siembra directa, que también va a romper el pie de arado y mejorar la permeabilidad del suelo. Acá tienen un tiempo de descanso del suelo con el crecimiento de malezas. Esto es un barbecho convencional, donde físicamente con el disco doble, bueno, también tiene un arrastre de diente, va haciendo otras maquinarias para hacer menos pasaje de maquinarias. Es tipo una labranza mínima, aunque para la labranza mínima lo que más se utiliza son los virocultivadores, pero esto es un barbecho convencional. Acá tenemos un barbecho químico pre-siembra directa, que lo que más se utiliza, ustedes saben que es el glifosato, pero que hoy se combina con otros herbicidas porque hay malezas duras o malezas resistentes, como el caso del yuyo colorado, palmieri, el caso del sorgo de Alepo, el caso de la ramanera, la escobadura, etcétera. Son porque se ha utilizado muchos años glifosato. También tenemos alfalfa RR resistente al glifosato. Acá tenemos un residuo de cosecha de maíz, un rastrojo de maíz. Se está pasando un glifosato para controlar malezas. Esto es importante. Hoy ya está en la agricultura de precisión, se está utilizando sensores de clorofila que te van distribuyendo el herbicida de acuerdo a donde se nota que hay verde, que hay malezas. Con respecto a eso es todo un tema, el tema de supermalezas y malezas resistentes, donde ustedes pueden recurrir a la Bolsa de Comercio de Rosario con el asentamiento de la sede de APRESID, donde se trabaja mucho en todo lo que sea malezas duras o malezas resistentes y para el reconocimiento de las mismas. Acá tenemos lo que yo les decía antes. Hay que diferenciar bien lo que es labranza convencional con las operaciones de labranza del suelo convencionales o tradicionales, labranza mínima donde fue primordial los virocultivadores. Esto es cronológicamente, va labranzas convencionales, labranza mínima, labranza cero o siembra directa. Tienen que hacer la diferenciación bien entre lo que son las labranzas convencionales, donde hay laboreo del suelo, donde Cristian les enseñó
que hay operaciones preliminares con barbecho, labranza primaria o aradura, labranza secundaria o cama de siembra y operaciones de cultivo para los cultivos de escarda. Labranza mínima o vidrocultivadores y después se llegó a la labranza cero con siembra directa. Acá tenemos otro tema que esto es importante, campos problemas. Campos problemas, ¿a qué llamamos campos problemas? Campos problemas son todos aquellos campos de cañada, bajos, inundables o no, cañadas, campos salinos, álcali blanco, álcali negro, es decir, que son campos de clase 6 y 7, acuérdense, campos clase 6 y 7, con campos que tienen problemas de estructura, problemas físicos y también problemas químicos y biológicos del suelo, pero fundamentalmente problemas físicos del suelo. Esos campos naturales, esos campos problemas pueden ser campos naturales o pueden ser campos que por un estudio agronómico se hicieron, se hace una implantación de pasturas, y esas pasturas son pasturas adaptadas a campos problemas. Las pasturas adaptadas a campos problemas que se puede sembrar, ojo que por ahí tenemos un campo natural que está produciendo bien, en un campo clase 6 y 7, campo problema, pero que nosotros no hacemos las cosas bien y sacamos el horizonte B a la superficie por hacer un laboreo del suelo convencional o hacemos peor el remedio que la enfermedad. Entonces tenemos que hacer un estudio para ver si podemos sembrar pasturas implantadas mesotérmicas o megatérmicas para esos campos, obviamente para tener una mayor producción, pero hay que hacer un estudio agronómico. Las pasturas mesotérmicas para campos problemas que se utilizan son el Melilotus alba, que es muy rústico, el caso de la chicoria, el caso de el Lotus corniculatus y Lotus tenuis, el caso de la festuca, el caso del aropiro alargado. El caso de las especies megatérmicas o C4 para campos problemas, que son para zonas subtropicales o tropicales, pero que hoy se están utilizando mucho en los campos de zonas templado-fría, porque han dado bastante bien. Son el caso de la gramarrodia a la cabeza, con las bracharias, setarias, digitarias, buffelgrass, mijo perenne, Gatton panic, etc. Que ya lo vamos a ver, como les dije antes, en pasturas entre diferencia entre mesotérmicas y megatérmicas. Acá tenemos un campo natural, bajo de cañada, un campo problema. Acá tenemos otro más problema todavía, con una parte de monte. Acá también. Acá tenemos un campo bajo con espartillo. Bueno, es lo mismo. Acá tenemos un campo implantado con un agropiro alargado, un campo salino, como ustedes pueden ver, campos salinos, campos problemas. Acá tenemos un campo bajo con pasto llorón, que es una megatérmica. La anterior era una mesotérmica, clima templado frío, semipermanente. Esta es una gramínea megatérmica. Acá tenemos un campo bajo que termina en la cañada con el monte, pero que en esta parte han implantado un Melilotus alba, trébol de olor blanco, que es muy rústico. Fíjense que se nota bien que es un campo problema. Acá tienen un gramarrón en un campo manchado, también un campo problema, un campo manchado, overo. Acá tienen un campo bajo, pero que han puesto un boyero, han hecho un pastoreo en franja, pero no es muy común, pero bueno, quería mostrárselo. Clasificación de la producción de los clasificación productiva de los suelos, esto ya lo vimos. Clasificación productiva de los suelos. Los suelos se clasifican una clasificación mucho más importante y más compleja, pero desde el punto de vista de los productores, para los productores y para los técnicos se utilizan la clasificación según clase, suelos clase. Los clases 1 y 2 son de agricultura neta sustentable, los clases 1, 2 y 3 y a veces 4 se utilizan para campos mixtos de agricultura ganadería. Los campos 4 y 5 son campos mixtos de ganadería y agricultura que se rotan en función de la ganadería, y los campos 6 y 7 son los campos problemas. Esto ya lo vimos. Bueno, acá terminamos y nos falta ahora empezar con la parte de clasificación de las especies forrajeras. Ya lo vamos a ver.